¿ya? Entonces, lo que vamos a considerar aquí es el problema de tirar un dado. Perdón, tirar un dado, me quedé pegado con eso. Tirar un dardo, a esa diana que se ve acá, ¿ya? Entonces, si yo quiero setear esto dentro de un contexto de probabilidades modernas, ¿qué es lo que tengo que definir? ¿Ya? Y aquí la idea es que vayamos discutiendo y conversando de cómo hacer esto. ¿Qué es lo que tengo que definir? El espacio de muestra. ¿Ya? El espacio de muestra. ¿Qué más? ¿Cómo denotábamos eso? El espacio de muestra. Omega mayúscula. Como mayúscula. ¿Ya? ¿Qué más tengo que usar? ¿Quiero definir? Los eventos. Los eventos, ¿ya? ¿Y los eventos a qué pertenecen? Tengo un evento E. ¿Dónde pertenecen esos eventos? Al espacio de muestra. Al espacio de muestra, a Omega. ¿Sí o no? Sí. Sí, pero Sí. ¿pertenecen o son o esto? Un subconjunto. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo otro que necesito? Si yo quiero introducir una medida de probabilidad, ¿qué necesito introducir primero? Y a eso es lo que voy. ¿A La qué sigma álgebra. a qué conjunto pertenece esa cosa? ¿A qué colección? A la sigma álgebra. ¿Ya? A una F. Y después introduzco las probabilidades, ¿cierto? Una medida de probabilidad. ¿Ya? ¿Y qué era una variable aleatoria? X, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Qué es una variable aleatoria? ¿Sobre qué se definía? Sobre las preguntas de interés. No, las preguntas de interés estaban aquí, ¿ya? Que después nosotros las traspasábamos acá, ¿ya? O si partíamos al revés, pues también lo podíamos hacer desde aquí, podíamos llegar allá, definiendo cosas aquí que generaban, o eran las preguntas de interés del otro lado. Esto va a funcionar si ustedes no han leído mucho. ¿Ok? Vamos bien. ¿Qué es omega? En este caso. Como todo el tablero. ¿Cuál es el tablero? El círculo asumo unitario tal vez en esos X. ¿Ya? Ok. ¿Es eso nomás? O sea, cada una de las posiciones es todo el círculo del área completa. Cada una de las posiciones que está ahí en el círculo, ¿ya? Entonces tú dices que algo así, que pertenecen a una bola, ya, no es mala idea ponerle así, pero a esto, ¿ya? A una bola que está centrada en cero, ¿cierto? Un eje de coordenadas, y tiene de radio R. ¿Ese omega? Sí, según yo. ¿Algo más que quieren que tenga omega o que tiene que tener omega? Por ejemplo, Profe, esa pero es... el conjunto, Dígame. lo, que la parte afuera del círculo también debe pertenecer a omega, ¿no? Eso era lo que iba a preguntar yo. De acuerdo al dibujo que tenemos ahí, ¿ya? Eh, estos puntos de aquí no están en omega. Eso no sería problema, ¿ya?
pero yo le rayé la cancha al ponerlos afuera. Entonces omega sería R cuadrado, R2. No podemos decir entonces que es R2. ¿Ya? Ok, veamos. ¿Esto será una sigma álgebra? ¿El omega? ¿Cuál es la función del omega? ¿Qué es lo que tenía que ser? ¿A qué tenía que corresponder? Todos los resultados del experimento. Todos los resultados del experimento. ¿Cumple con esa condición el omega que tenemos aquí ahora? Este no cumplía con esa condición, ¿cierto? Claro. ¿Este cumple con esa condición? Sí. Fíjense que aquí está lo que me preguntaba alguien el otro día, no recuerdo quién fue, que es si esto tenía que ser como menos matemático, más orientado al resultado del experimento. Aquí de manera natural nosotros metimos al tiro, en realidad yo no fui, me parece que fue Francisco, Sí. ustedes dijeron los puntos en el plano. ¿Ya? Así que de manera natural apareció aquí. Este cumple entonces con lo que nosotros estamos pidiendo. Aquí se cubren todos los casos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es F? ¿Qué es la sigma álgebra en el contexto de este problema? ¿Solo el círculo? ¿Perdón? ¿Solo el círculo? ¿Y por qué solo el círculo? Porque cumple que sea su conjunto del otro, del omega. Y ¿Ya? tal vez son los eventos como más como importantes o más esperados. Más importante, más esperado. No sé cómo interpretar eso. Como que eso, los que caigan dentro del círculo son los eventos que uno tiene mayor interés en estudiar. Ya, ok. Entonces tú me dices que F entonces es el círculo. Sí, o La sea, magnitud. yo creo que podría ser. ¿Pero qué es F? ¿Qué es esa sigma álgebra? Es una colección, ¿no? Sí, Una debería ser la colección colección. de las preguntas que vamos a hacer acerca de ese evento, ¿no? ¿Cómo? Perdón, es la pregunta que dijiste, la pregunta que vamos a hacer Sobre ese evento, ese experimento. sobre el experimento. Es la colección de todas las preguntas que podemos hacer de interés sobre el experimento. ¿Estarán todas ahí, no? No. No, igual se está excluyendo las que podríamos hacer para la parte afuera del círculo. Debería de estar, ¿cierto? Este también. Además, debería de estar este, ¿cierto? Y en ese caso, ¿qué sería? En ese caso, ¿qué sería? No entiendo. ¿Qué sería? Que no me acuerdo el nombre de esa letra griega. ¿Phi o sigma? Sí, el conjunto vacío. Phi, Y el omega. conjunto, sí. Lo siento. Y omega, el omega de ahí. Ya, Yo sí, sí. ocupo derecho, pues, ya.
está igual de mal hecho. Ya. Ok, entonces esta es la información que yo tengo del experimento, de acuerdo a lo que definí ahí. ¿Qué información puedo sacar ahí al definir eso? Ahora empieza la parte de traducir esto al lenguaje del experimento. ¿Qué representa esa colección de esos 4 elementos? Todas las posiciones posibles del lanzamiento y si es que hubo o no lanzamiento. Yo creo que está siendo un poquito optimista. Vamos viendo, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la pregunta de interés asociado a ese? Tal vez la más difícil. Sería como si es que hubo lanzamiento. Vacío sería que nadie ha lanzado, no se ha lanzado ninguna vez. Ya, no se ha lanzado. El Omega Sería como que ya se lanzó y cuál es la posición en que cayó. yo diría que ya se lanzó y me importa un carajo dónde cayó. Claro. ¿Cierto? Porque en el fondo es el complemento del otro. ¿Qué significa? Entonces estamos de acuerdo qué significan esas cosas. Se lanzó el dardo y cayó en alguna parte. Y no se lanzó el dardo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Francisco había dicho todas las posibles posiciones. Yo creo de verdad que estáis muy optimistas. Solo una posición, la posición del lanzamiento. O la posición del lanzamiento dentro del Eso tablero. sí, cayó dentro del círculo. Eso, cayó dentro del centro. No puedes obtener más información que esa, de acuerdo Exacto. a lo que definimos. ¿Ya? De acuerdo a lo que definimos para esta, cayó dentro del círculo, le apuntó a la diana, ¿cierto? Y esta no le apuntó a la diana, le pegó a la pared. ¿Se fijan? No hemos definido aquí ninguna variable aleatoria, no hemos definido ninguna probabilidad. Agarramos un objeto recontra abstracto para este experimento. Y de manera natural, esto, si lo tuviéramos que mapear a una variable aleatoria, ¿a qué mapean estas sigma álgebras? Pues estos no son relevantes para la hora del mapeo, ¿ya? Pero ¿a qué mapearían esto? ¿Cómo mapearían esas sigma álgebras en una variable aleatoria? Como en un binario, lanzamiento o no, o no lanzamiento. Cayó dentro de la diana, uno cayó dentro de la diana del dado. El dardo. ¿Ya? ¿Quién me puede decir ahora una sigma álgebra que me dé un poquito más de información? Por ejemplo, hagamos lo que hacen normalmente las dianas. Y digamos esto, ¿me recuerdo? Me quedaron concéntricos parece, pero no voy a complicar la vida. ¿Ya? R, el de afuera. Este de aquí va a ser. Este de ahí va a ser R1. Y ese de ahí va a ser R2. Okay. Ya, entonces. Ese de ahí es R2. Y este de acá es R2. ¿Ya? Sigma álgebra que me dé más información considerando eso que está ahí. Se podrían considerar ahora los 3 círculos. ¿Ah? O la recta de los círculos. Como el primero. Me voy a permitir colocarle a este F de nuevo, aunque no debiera escribir F porque es otra sigma álgebra distinta a esta de acá, pero voy a permitir escribir F de nuevo. ¿Ya?
no se enojen conmigo. Y los voy a partir ayudando con eso. ¿No sería el círculo de radio R1? Sí. No, ah. ¿Ya? Después R2 menos R1, ¿puede ser? Sí, pues aquí díganme ustedes. Sí, Vale, por el hagamos lo siguiente. Francisco, dame tú tu sigma álgebra, yo la corrijo, la arreglo ahí entre medio en el sentido de que si te falta algo, no, porque seguramente te vas a olvidar de los complementos. ¿Ya? Y después vemos, César, ¿por qué estás hablando también? Sí. Ya. Después me das tú la tuya. ¿Ya? Entonces ahí voy a poner ingenioso, le vamos a poner F aquí y después le vamos a poner una F a César y vamos a pedirle a Elida que también haga algo. ¿Ya? Tú me dices, Francisco, que es esa, ¿cuál más? Sería la bola R2 menos la bola R1. ¿Lo ibas a hacer así o te emocionaste con lo que dijo? No lo iba a hacer así. ¿Ah? Pero no la recta de los radios, sino que la recta de los círculos. ¿Cómo para definir el área? Ahí quedé, ahí ya apreté. ¿Cuál bola me va a decir entonces? ¿O no una bola? Una bola de radio R2 menos ¿Ya? la bola de radio R1. Para poder separarlo como los cuadrantes. Eso es un disco. Sí, un disco. Por el bola. Y esto es centrado en 0 y es R2 menos R1. ¿Ya? Después el disco R menos R2. Tranqui, que no describe tan rápido. ¿Ya? ¿Y después cuál más? El disco R menos R2. El disco R menos... sí. Entonces es R menos R2. Es que según yo, ¿Ya? no sé si estoy bien, pero no sería necesario todos los complementos de entre medio, sino que después solo el complemento del círculo radio R. Tiene que estar el complemento del que tú decides. De todos los elementos que yo ponga. Pero que esté contenido, te recuerdo que es una colección de eventos, ¿ya? Entonces, cuando tú me hablas de, digámoslo así, cuando tú me hablas de ese evento A, B, no es lo mismo que el evento A. ¿Ya? Son dos monos distintos esos dos. ¿Ya? Entonces no es tan simple lo que tú me estás diciendo de que no es necesario los complementos. Si está de acuerdo a que estamos viendo, está que es la bola de radio R1, el complemento, vamos, ¿ya? Pero este complemento abarca para afuera, ¿sí? Sí, pues, y es todo lo demás. Por eso digo yo que se podría omitir ese, porque voy a incluir los demás. No se puede omitir. No. Sigma álgebra tenía tres características, ¿ya? Tres definiciones, para que esto que sea consistente en matemática, ¿no? En ingeniería no podemos dar algunos lujos, pero esto para que sea consistente en matemática tiene que tener las tres características de que tiene que estar contenido el omega, si está A tiene que estar A complemento, y si había una unión contable, finita o infinita, de elementos, entonces también pertenece. ¿Ya? Eso es cerrado frente a uniones contables. Lo que pasa es que esta sigma álgebra, tiene que ser cerrada frente a complementos y cerrada frente a uniones. Esa es la razón de ser de por qué te piden todas esas cosas. Entonces está aquí, tiene que estar su complemento. ¿Ya? Ahora, si tú me dices este de aquí, el disco R2 menos R1, este disco de aquí y el complemento es la bola que ya estaba contenida, sí, no importa, ay, pero es esa unión, todo el resto para afuera. Y ese mono es distinto de solamente este. y entonces eso es como para que todas las preguntas de interés tengan que ser como de respuesta binaria. No. Lo que pasa es que le estoy guiando un poquito a que se termine haciendo un continuo. ¿Ya? Pero después voy a hacer yo el caso, porque a lo mejor no lo ven nomás, pues si lo ven lo hacen ustedes,
para ir viendo tal vez la discretizada que ustedes tienen en mente, pero no la van a generar en la medida que yo les siga poniendo estos ejemplos así discretos. ¿Ya? Profe, y yo le estoy guiando la mano para que vaya para allá. ¿Sí? En el caso, en el segundo disco, o sea, el disco del centro, o sea, de R1 a R2. Si tomamos ese, el complemento sería todo lo que está afuera y eso incluiría el del centro también. El complemento es el complemento de este disco. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, la parte interior, esta bola. Y todo lo de afuera. Y todo lo de afuera. Ya. ¿Ya? Eso es lo de acá. ¿Ya? Después Francisco había dicho este disco de acá. Ese ahí. El de afuera. ¿Ya? El complemento es todo esta bola. ¿Ya? Que incluye la bola más chica, pero está como la bola de R1 completa. Perdón, la bola de R2 completa. Unión, toda esta parte de afuera. Sí. Y la mía llegaría hasta ahí. La tuya está ahí. ¿Ya? Sí, yo creo que ahí se Por ejemplo, podrías decir, no importa, pero podrías decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo mismo. ¿Ya? Yo quiero esta unión, esa de ahí. ¿Ya? Déjame escribirlo por ti, pero después lo borro. Sí. O sea, déjame escribirlo como que tú lo dijiste y después lo borro. Yo quiero que este elemento de 0 R menos R2 dije S y la de adentro. Esa es la bola 0 R2. ¿Ya? Que queda así con coma, o sea, este y este. Y el I no en el sentido de intersección, sino que este elemento, este es un elemento y ese elemento es un conjunto de dos eventos. ¿Ya? Por lo tanto, esto va a tener que tener también el complemento de esta cosa de ahí. ¿Ya? Que lo voy a escribir así como ya, ese de ahí complemento. Voy a escribir rápido para no demorarme tanto. ¿Ya? El complemento de este complemento es el complemento del anterior. Y ahora tú bien me podrías decir, yo quiero D0, R, que esto es distinto, fíjense, R menos R2, ¿ya? Unión B0, 0, R1. ¿Ya? Yo quiero... Y ahora tiene que ser el complemento de ese de ahí. Este de aquí es S unión S. ¿Ya? Este disco de afuera, unión la bola de adentro. Ese es todo el círculo. R. No, y el complemento es ese disco de ahí con lo de afuera. En cambio, este elemento de aquí es un conjunto. Y este conjunto es este disco de aquí y este otro elemento de acá. El I, entiéndase, no es una unión, sino que es un elemento, dos elementos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque, por ejemplo, este objeto de acá tiene como pregunta de interés. A ver, el dardo cayó en esta zona o en esta zona. ¿Ya? Y este de acá, perdón, este de aquí tiene como pregunta de interés, cayó en el de aquí abajo, el que no marcó. Este de aquí cayó, puede haber caído aquí, en el disco de afuera o en la de adentro. ¿Ya? Cualquier otro, pues sí. Y este de acá lo pregunta, pero como elementos separados, o cayó acá o cayó acá. En cambio, este lo pregunta como que cayó en la zona delimitada con ese disco más la cosa de adentro. ¿Me explico? Son dos preguntas. A efectos del dado da lo mismo. O sea, del dardo da lo mismo. O sea, al final le importa en qué zona cayó, ¿cierto? Pero esta pregunta de interés es distinto de esta pregunta de interés. ¿Se fijan? ¿O no lo ven? Sí. ¿Ya? Esta pregunta de interés de acá abajo es si cayó en esta zona. ¿Ya? Ese y ese. Prefiero decirlo así, esta zona, esa es la zona. Esa de ahí
y esa es. ¿Ya? No quería decir, no terminé diciendo igual. Esa pregunta, la de aquí abajo, de unión B, es si cayó en esa zona. ¿Ya? En cambio, esta de aquí es si cayó en esa zona o en esa zona. ¿Ya? Por lo tanto, yo debería esperar chances distintas. A priori. ¿Ya? No sé si se entiende o si es tan claro. Ahora, esta sigma álgebra claramente me da mucho más respuesta al problema que nosotros estamos viendo comparado con esta acá. Porque esta es como muy básica, porque tiene pocos eventos asociados. ¿Ya? ¿Alguien dijo algo? No entendí, porque seguía hablando. Parece que no quedó claro lo que pregunté. Profe, que no veo la diferencia entre una y la otra. O sea, no. Insisto, dice que no te está ayudando el ejemplo, ¿ya? Pero. Ya. Puede ser el ejemplo. Sí, el ejemplo no está ayudando, porque pareciera que es lo mismo en el fondo. ¿Ya? Sí, es lo que. Pero no es lo mismo. ¿Ya? La pregunta de interés. Hay que usar los dos colorcitos para. Dos colorcitos distintos, ya que esta cuestión me permite hacer esto. Esta de aquí. ¿Ya? Me permite preguntar si el dardo cayó en la zona amarilla. ¿Ya? Esta pregunta de interés de acá me permite preguntar si el dardo cayó habitualmente, ¿no? En esa zona o en esa zona. Pero Es eso. No como son en el fondo las mismas áreas, ¿ya? Pareciera ser lo mismo. Pero fíjense, ¿cuál es más informativa? ¿Cuál me permite mayor discretización? ¿La amarilla o la verde? La verde, porque me permite delimitar en la zona que cayó el dado. Exactamente. Perdón, te pegué mi problema, Elida. Te dijiste dado también, de dardo. Sorry, es culpa mía, claramente es culpa mía. Le pegué eso. La verde me permite discriminar si estoy aquí o acá. Pero la amarilla es la zona que está pintada con amarillo. Yo no sé, da lo mismo donde cayó, ¿ya? Yo ya obtengo la misma información si cayó aquí o si cayó acá. Claramente, por tema del juego, yo estoy más interesado en la zona de adentro. Porque se supone que gana más puntos que le apunta justo al medio. Y ahora. Pero, profe, viendo... ¿Se entiende? Sí. Dígame. Viéndolo como elementos por separado en la sigma álgebra, ¿se esperaría que esos dos eventos tuvieran la misma probabilidad? Porque al final abarcan la misma área, solo que uno permite más especificación que el otro. Pero la probabilidad general de cada evento debería ser la misma. Pero es que mira, si es el mismo evento, no hay nada que hacer, es la misma probabilidad. Si no se cae todo en pedazos, ¿ya? Pero no es el mismo evento, no es el mismo evento. No es el mismo evento, porque mira, el amarillo es un conjunto, que es la unión de dos conjuntos. ¿Ya? El amarillo. El verde son dos conjuntos. Sí. ¿Ya? Van a tener la misma probabilidad cuando yo tome la probabilidad de la unión de los dos, ¿cierto? En el caso del amarillo, cuando la probabilidad del amarillo va a ser igual a la probabilidad de la unión de los dos elementos del verde. Ahí estoy de acuerdo contigo, pues son lo mismo, porque ahí terminan siendo lo mismo. Pero los objetos, que son eventos conjuntos, digámoslo así, son distintos. Ya, entonces la probabilidad de amarillo va a ser diferente a la probabilidad de verde. La probabilidad de amarillo va a ser exactamente igual a la probabilidad del verde, ¿cierto? Obviamente no los pinté de la misma forma, pero es para que se vean. No, Solamente claro, por eso. claro. La probabilidad del verde y el amarillo va a ser la misma.
¿ya? Ya sí Pero es lo mismo. porque yo estoy tomando la probabilidad, ¿ya? Y además estoy tomando la probabilidad, en este caso, a la unión de los dos elementos del verde. ¿Ya? Y este es un ejemplo que les pasa, esto pasa siempre, 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 siempre. Uno viene tanto con el concepto de probabilidad de antes y de la vida diaria, ¿ya? Que ustedes tienden a confundir siempre, y yo hacía lo mismo, la probabilidad de con los eventos, y no son lo mismo. De hecho, yo no hablaba de probabilidades más allá de esa P que está acá arriba. ¿Dónde hablamos de probabilidades? No hemos Como la hablado, vida ¿cierto? diaria, ¿es usted? No, no. No, Ahora para no. este ejemplo, no, lo que pasa es que ustedes vienen con un sesgo, ¿ya? Y es normal que vengan con ese sesgo, de las probabilidades de los cursos que han tomado y de la vida diaria, ¿ya? Entonces, yo no he hablado de probabilidades para este ejemplo, no hemos definido ni una sola probabilidad, ¿ya? Pero ustedes, porque el curso en este módulo habla de probabilidades, ustedes están pensando en la probabilidad y están metiendo todo el rato sin querer la probabilidad de, a todo lo que estamos viendo. Y no hemos hablado de las probabilidades, estamos hablando de los puros eventos, de las puras preguntas de interés. Ya. ¿Ya? No se sientan mal ni nada, no, pasa siempre, es absolutamente, ¿cómo se llama? Normal que pase, ¿ya? Y les va a seguir pasando, y cuando ustedes le expliquen esto a alguien, van a ver la misma confusión, ¿ya? Pero me interesa que me interesa que la vean por ahora. Y es la misma confusión porque, claro, yo le estoy pintando conjunto, le estoy pintando, digamos así, el área de las cosas, y obviamente se tienden a quedar con qué es el área, y más todo el sesgo que traen antes con mayor razón. ¿Ya? Pero yo no he hablado de probabilidad, no he metido ninguna probabilidad todavía aquí. ¿Ya? Lo que estamos haciendo es definir un setup que nos permita, y eso es lo que decía, de cierta manera ya lo están viendo bastante claro, depende de cómo definen los conjuntos aquí, que son los eventos, que son las preguntas de interés, yo obtengo más o menos información. ¿Sí o no? Sí. Eso lo están viendo, ¿cierto? Eso se aprecia de lo que estamos conversando. Sí. Quédense con esto, no sé, ¿alguno de ustedes vio algo de teoría de información, entropía o algo así en algún curso antes? Sí, un reconocimiento de patrones. ¿Ya? César, Lidia, ¿ustedes vieron algo así en algún minuto? No, profe. Yo no, profe. Ya. Miren, el concepto de información asociado a la entropía tiene que ver con la probabilidad de que el evento ocurra. ¿Ya? Mientras más raro el evento, o sea, mientras menos probabilidad tenga de ocurrir, más información tiene. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá con los eventos es tratar de que sean informativos. ¿Ya? Y por eso es que tratamos de discretizar la situación, el problema, lo que sea, para poder obtener la mayor cantidad de información posible. Después, cuánto vale esa información es lo que nosotros hacemos o recogemos a través de la medida de probabilidad P, que es la probabilidad de que el evento sea. ¿Ya? Para allá vamos, pero todavía en este ejemplo puntual no lo estamos haciendo. ¿Ya? Ahora, hagamos esto un poquito más rápido y vamos con César primero, que era el que estaba en la lista. Esto ya es una sigma álgebra, que estamos cumpliendo con las cosas. ¿Cuál es, o sea, qué tan variado, qué harías tú para agregar más información a esta sigma álgebra que tenemos aquí? La diana se puede dividir, profe, como por slide, como por secciones. O sea, en 4 cuadrantes, por ejemplo. Ya. Entonces, esta zona, si cae en esta zona de acá, esta zona de acá, en esta zona de acá, en esta zona de acá. Sí. ¿Cierto? ¿O te refieres a todo el cuadrante? No, lo que está en la diana y lo que está fuera de la diana, o sea, como tal. O sea, si cae en ese cuadrante pero en la diana, o en ese cuadrante pero fuera de la diana. Entonces, permíteme escribirlo así.
Esto va a ser. Vamos a decir que están todos los elementos de arriba, ¿ya? Los F en F de F. Ya, todo lo que estoy anotando aquí son todos estos elementos que están aquí. Y vamos a agregarle más cosas. Tú quieres que esté por cuadrante, ¿cierto? Entonces va a ser Sí. la bola, ya no la bola 0RR, intersectado con el, esto no me acuerdo cuál era el número tradicional, pero me parece que era así, 1, 2, 3 y 4. Me parece que así era la forma normal de denotarlo. Intersectado con el cuadrante 1, ¿ya? Y después el que sigue el complemento de este. Esta es la bola 0R intersectado con el U2, el complemento, ¿ya? Y vamos a decir que escribí los otros acá. R intersectado con el U3, el complemento, y la bola intersectado con el U4 y el complemento. Perfecto. ¿Ya? Elida, ¿algo más que quiera agregarle a esta sigma álgebra para obtener más información? Y se puede hacer lo mismo, ¿no? No sé, estoy pensando, pero ahora no se me ocurre que más puedo agregarle. Ya. Te hago yo una pregunta. Con esta sigma álgebra que escribimos aquí, ¿ya? La última, yo les puedo pedir un punto cualquiera, dígame, un punto cualquiera dentro de la diana. Profe, yo creo que con la primera nada más usted podía pedir un punto cualquiera entre la diana. O sea, con la que dijo Felipe se puede No, pedir un punto cualquiera. un punto particular, ¿ya? No si cayó o no dentro de la diana. No, Un no se punto puede. particular en el plano. ¿Sí? Es la diana. Mm, No, no se puede. ¿Por qué no? Porque de una u otra manera hemos discretizado la cuestión, ¿cierto? Sí. sí. Aquí es donde pagan el precio esos conjuntos raros, ¿ya? O la sigma álgebra de Borel. Los conjuntos, y esto se escriben así, con una B media caligráfica, ¿ya? Si nosotros consideramos eso, ¿ya? Esta sigma álgebra. Quería decir, ese sigma álgebra. Su complemento, ¿ya? Y después el disco y su complemento, o en realidad el complemento del disco y por lo tanto el disco, ¿ya? Si consideramos esta sigma álgebra, entonces con esta nosotros vamos a poder decir exactamente en qué punto, vamos a tener la información de en qué punto cayó el dardo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sigma álgebra de Borel lo que tenían era el conjunto, o la sigma álgebra que tenía todos los conjuntos abiertos. Y como esto tiene que ser cerrado frente a complemento, están todos los conjuntos cerrados. Y están todas las intersecciones contables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero definir esta la sigma álgebra que me permita discretizar esto a un continuum, lo que tengo que hacer es entonces utilizar este objeto. Siempre este objeto, ¿ya? La sigma álgebra de Borel en el plano que corresponda, ¿ya? En la dimensión que corresponda. Y en este caso, porque a mí me interesa discretizar, por lo que estoy diciendo, ¿no? Discretizar aquí adentro del disco, pero no afuera, entonces ahora eso lo intersecto con con el disco en el cual estoy trabajando, ¿ya? Obviamente tiene que estar el complemento de esto, y porque esta sigma álgebra de Borel contiene todos los complementos, o sea, está completita, pero ahora como lo intersecté con este, tengo que tener el complemento de esta cosa de acá, y al mismo tiempo a mí me interesa esta parte de afuera, ¿ya? Y esa parte de afuera es el complemento del disco, y como tiene que estar el complemento del disco, el complemento del complemento del disco es obviamente el disco que está. Esta sigma álgebra que está aquí me va a permitir a mí entonces preguntar, por ejemplo, si el disco cayó en ese punto particular, ¿ya? Y no necesariamente en uno de
de los discos que están ahí, o en uno de los círculos que están ahí, etc. ¿Ya? A ese tipo de cosas tengo que recurrir para poder hacer esas preguntas de interés. Ahora ustedes van a decir, puta, pero eso es recontra rebuscado, ¿para qué me sirve? ¿Dónde está la forma que yo tengo de hacer las cosas? Bueno, el tema es que cuando yo defino una sigma álgebra así, yo voy a después poder definir una variable aleatoria, ¿ya? X, que por ejemplo me permita preguntar por el punto, ¿ya? Por el punto. En cambio acá, yo con estas definiciones que tenía de sigma álgebra, lo que podía aspirar a preguntar era si cayó dentro del disco de acá, o dentro de la bola, o en el complemento de la bola. No podía preguntar por un punto en particular, ¿ya? Producto que la información a la que yo estaba aspirando era de esa forma. En cambio acá, por usar este elemento de aquí, me permite inmediatamente después introducir una variable aleatoria, y estas variables aleatorias vienen asociadas con los conjuntos de Borel, en este caso con la restricción de conjunto de Borel al disco de centrado en cero y de radio R. Me permite a mí ahora entonces preguntar por puntos particulares, y lo que significa después, cuando introduzcamos la medida de probabilidad, puedo preguntar cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, sea menor o igual que R0. Y R0 ahora ya no es, o podría poner un R1, pero no quiero confundirlo. Ahora no es este disco de acá, sino que es cualquier disco más chiquitito que yo pueda, perdón, cualquier bola más chiquitita que yo pueda considerar dentro de ese punto, o más acá, o más afuera, etc. ¿Ya? Eso es lo que me permite la sigma álgebra de Borel. ¿Ya? Me permite generar un espacio medible, para lo cual me meto después la medida de probabilidad, y hacer cualquier pregunta de interés sobre las cosas que está pasando. ¿Ya? Ustedes podrán decir, insisto, es muy rebuscado, es como muy matemático. Sí, exacto, es muy matemático, ¿ya? Es muy matemático, este es un curso de matemática, pero les garantiza que después, cuando ustedes quieran preguntar por la probabilidad de algo, de cualquier evento que ustedes tengan ahí, eso tenga sentido. Y al mismo tiempo, va a ser consistente cuando ustedes definen las variables aleatorias y cuando definan también la preimagen de la variable aleatoria, ¿ya? Porque esa preimagen va a hacer que se le genere una sigma álgebra asociada, o va a tener que ver con la sigma álgebra asociada que corresponda con las preguntas de interés. Simplificando esto aún más, a la hora de los cubos, cuando ustedes vayan a hacer esto para un problema en particular, no van a empezar a pensar que la sigma álgebra de Borel y todo el cuento, sino que ustedes van a ir de frente, por lo menos lo que hacemos en ingeniería, ustedes van a definir una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria, por ejemplo, va a ser de este tipo. Ustedes pueden definir una variable aleatoria que sea así de rara, ¿no? Y así de rara me refiero a lo siguiente. La variable aleatoria va a tomar el valor, por ejemplo, menos 1,2.3, ¿ya? Si, por ejemplo, el radio de esto, de la bola es 10, entonces este es un punto que pertenece a la diana, ¿cierto? Y yo voy a poder preguntar por ese evento, ¿ya? Si el dardo cayó en ese punto, ¿ya? O alrededor de ese punto, lo que sea. Y, por ejemplo, si no le apunté a la diana, entonces el valor de la variable aleatoria va a ser menos infinito. Perdón, más infinito, por darle un valor, ¿ya? O podría ser incluso, si ustedes quieren, valor que no sea infinito, porque no sea tan rápido, para que no nos desconfigure algunas cosas después, este valor puede ser menos 1, ¿ya? Donde menos 1 indica que esto cayó fuera de la diana. Ustedes van a hacer esto a la hora de trabajar en ingeniería con lo que ustedes están, con lo que ustedes necesitan. Van a definir variables aleatorias que les representen y les den la información necesaria. Aquí claramente con esta definición yo voy a tener todos los puntos dentro de la diana, ¿cierto? Porque lo definí así porque me conviene. Y al mismo tiempo, si cae fuera de la diana, como sé que cada uno de los puntos que yo obtengo va a ser un par ordenado cuando estoy adentro, y menos 1, o más 1, o pi, o lo que ustedes quieran, ¿ya? Espero que sea un escalar,
cuando estoy fuera de la diana, entonces esta información, esta definición de variable aleatoria, me entrega toda la información que a mí me gustaría saber de mi problema de tirar un dardo a esa diana y ver dónde cae. Como explicamos también, va a haber una sigma álgebra asociada a esa X, ¿ya? A esta variable aleatoria, que va a cumplir con todas las buenas propiedades, va a ser consistente, etcétera, 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 ¿ya? Y esta sigma álgebra que está aquí no hace nada más que esta cosa rara que yo les acabo de mostrar, que tiene que ver con los conjuntos de Borel en R2 intersectados, ¿se fijan? Aquí están. Ahora se entiende esto, ¿no? Aquí están, en el fondo, aquí están todos los puntos dentro del círculo. El complemento, porque tiene que estar, y aquí está fuera de la diana, adentro de la diana. ¿Ya? Pero aquí está el hilado fino. Esto es lo que en el fondo me va a definir el 1, menos 1, no me acuerdo cuándo lo menos 1. Esto es lo que me va a definir el menos 1. Esto es el complemento del menos 1. Y aquí están los puntos como pares ordenados. ¿Ya? Insisto, yo como ingeniero, a la hora de hacer esto para un problema de investigación o para formalizarlo, no voy a meterme con la sigma álgebra asociada aquí, ¿ya? Pero sí voy a hacer una definición de variable aleatoria de esta forma, ¿ya? Yo aquí perfectamente puedo decir que esta X, ¿ya? Está definida sobre un omega F, y vamos a introducir una P, ¿cierto? Donde este omega es exactamente el mismo omega que definimos arriba. Esta F es esa, ¿ya? La mínima sigma álgebra de Borel generada a partir de la definición de variable aleatoria que nosotros hicimos. Y P, bueno, la medida de probabilidad que la vamos a dar. ¿Se fijan? ¿Se entiende ahora la consistencia y para qué sirve esto? Sí, sí, sí. Tocamos ese punto, que en este caso va a ser equivalente a, para efectos de esta parte, a ese punto de ahí. Por lo tanto, en algún minuto nosotros introdujimos una variable aleatoria X, ¿ya? En particular, si volvemos todo atrás, lo que nosotros hicimos fue definir omega, introducir X, y a partir de la introducción de X nos implicó inmediatamente la sigma álgebra, asociada a X, ¿ya? Y ahora nos falta definir la medida de probabilidad para nuestro problema, ¿ya? Y con eso quedamos en un espacio de probabilidad, ¿ya? ¿Cómo definimos la medida de probabilidad? ¿A quién se le ocurre cómo lo podemos hacer? ¿Cómo tiene sentido definir una medida de probabilidad para este problema? Como el área que abarca un evento en relación al resto del área. ¿Y por qué? ¿Por qué lo defines así? O sea, aquí eso lo digo pensando en que caiga dentro del círculo. A saber la probabilidad dentro del círculo, no. Sí, pero ¿por qué lo asocias a área? Esa es la pregunta que tengo yo. No sé, me hace más sentido el área de la probabilidad. Porque es intuitivo, ¿no? Tiene sentido que sea el área. De hecho, es harto más peludo apuntarle a un punto bien particular que al disco completo. ¿Cierto? Perdón, para los extranjeros peludo significa más difícil. Se me olvida siempre que no hay que usar chilenismos en clases que no se entiendan muy rápido, ¿ya? Es mucho más difícil apuntarle a un punto particular, o sea, querer, aunque sea, porque uno tiende a pensar que el punto es este del medio, no, pero apuntarle, hagamos una apuesta, ¿cierto? ¿Quién le pega a este punto de aquí? Al punto que está marcadito en rojo, por ejemplo. Apuntarle a un punto, por chico que sea, es mucho más difícil, ¿ya? Debería tener menos probabilidad que apuntarle a una zona más grande. Entonces, desde ese punto de vista, se hace recontraintuitivo que la definición de probabilidad venga dada por el área, ¿ya? Al menos adentro de eso. ¿Quién más tiene otra idea? Está bien, me parece súper bien. ¿Quién tiene otra idea? O si no, ¿cómo complementamos eso para considerar la parte del no darle a la diana y la probabilidad asociada?
Es que para considerarlo de afuera, dentro de esta idea de las áreas, se tendría que considerar todo R2 y sería un área infinita. Sería tal vez, tendría más sentido definirlo dentro de un área más grande, tal vez como en la pared en la que está el tablero. Te enredaste, no, tranquilo. Sí, mira, tiene ¿No? que ser igual de intuitivo como lo hiciste con el área para dentro de la llave. Si no es intuitivo, si no tienes intuitivo, si no tiene sentido, ¿ya? Porque te da el área infinita, está ahí mal. Ya te fuiste por otro camino, eso es lo que me refiero. ¿Alguna otra idea? Sería, no sé, 1 menos la probabilidad de que caiga dentro del círculo. Perfecto. Y démosle un valor nuevo, ¿cierto? Entonces podemos decir, era intuitivo, ¿no? Sí, pero es que yo lo estaba pensando porque decía, no puede ser así. Pero Digamos eso, ¿cierto? Que sea alfa, para hacernos los lindos nomás, porque un alfa no negativo, ¿cierto? Y además el alfa tiene que estar, perdón, debería ser así, en 0, 1. Entonces, dependiendo de cómo elija el alfa, puede ser de que tenga la opción, si el alfa es 0, puede ser que nunca, o sea, que soy tan avesado tirando el dardo que siempre le apunto, ¿no? Que no es tan descabellado. Y si es 1, quiere decir que soy realmente negado a la cuestión y no, mejor me dedico a otra cosa porque no le apunto nunca a la diana. ¿Ya? Estoy muy lejos, no tengo idea, pero ahí van a ver otras cosas que no me la. Y después, ¿ya? Y la probabilidad de que nosotros así, 27, va a ser algún otro valor P, ¿ya? Pero este va a estar enlazado con ese acá en el sentido de que el P, y ustedes lo saben por las propiedades de probabilidades, va a ser eso, ¿cierto? 1 menos A, ¿ya? El complemento. Y entonces esto significa de que nosotros vamos a tener que el área, acá, esta área, asociarla o dejarla proporcional al alfa este que nosotros, perdón, al 1 menos alfa que tenemos aquí. Este 1 menos alfa, y elegí una pésima letra, va a tener que ser proporcional, voy a escribir mejor, proporcional al área de la diana, ¿cierto? O si ustedes quieren, el área de la diana va a tener que ser 1 menos alfa. ¿O no? ¿Sí? Exactamente. Si el área de la diana es 1 menos alfa, con el otro alfa que tenemos por el otro lado, para cuando no la apunta, estamos listos, ahí completamos uno. ¿Ya? Si ahora yo no quisiera hilar tan fino y queremos discretizar esta cosa, todavía nos sirve aquí para decir que afuera la probabilidad de no apuntarle sigue siendo alfa y la probabilidad de apuntarle a la diana va a ser 1 menos alfa. Pero después podemos decir, ya, mire, ¿sabes que este disco la probabilidad es tanto? ¿Ya? Este disco la probabilidad es tanto y esta bola la probabilidad es tanto. Y esas tres tienen que sumar 1 menos alfa. ¿Se fijan? Y ahí tengo discretizado en esos 3 puntos. Cuando lo hacemos un continuum, ¿ya? No nos queda otra más que hacer de que el área sea proporcional perdón, 1 menos alfa sea igual al área de la diana o proporcional o como quieran ver. ¿Ya? Ahora, cuando lo hacemos un continuum, entonces, de acuerdo a que ustedes vieron en probabilidades,
para variables continuas, la probabilidad de que xy sea exactamente igual a x0, y0, ¿cuánto es? ¿Cuál es esa probabilidad? La probabilidad de que yo le apunte un punto bien particular, al menos 1,2,3 por ahí. ¿Cuánto es esa probabilidad? Debería ser 0, ¿Por qué? porque estamos comparando un punto con un área. El área de un punto. El área de un punto nosotros sabemos que es 0. Claro. ¿Ya? Entonces ahí va a tener sentido de que nosotros hagamos preguntas de esta calaña, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga dentro de esta bola de radio de R0? Está recontra mal escrito, pero lo que me refiero con eso es que sea pertenezcan al radio R0. Eso es lo que quise escribir ahí, como lo escribí en la rápida, lo que mal escrito formalmente hablando. ¿Ya? Esas cosas son las que podemos empezar a preguntar aquí. Ese es el setup y esta es la idea que nosotros vamos a tener. Ahora, para entrar un poquito más en detalle nomás con respecto a lo que es probabilidades, nosotros vamos a entender de que mientras más grande el área, más chance tenemos, ¿cierto? Y mientras más chica el área, menos chance tenemos. Y de acuerdo a lo que estamos viendo, esa definición se nos cumple a cabalidad con la forma en que lo estamos haciendo con utilizar el área. Puntitos en particular, ¿ya? O a tratar de apuntarle a cosas bien cercanas al centro aquí. Mientras más chica sea la bola que yo estoy considerando, menos probabilidad tengo y se hace que esto sea más difícil. Y eso va un poco en relación con el juego de tirar el dado, el dardo. ¿Ya? ¿Hace sentido esto? Sí, ¿Sí? sí. Entonces eso es lo que quería que les quedara claro. No quise preparar más clases, no quise en mitad, que no tenía mucho más tiempo tampoco, porque tengo un montón de pendientes, pero creo que lo que vimos es bastante denso y complicado. Lo que quiero que se queden como taking point para la clase es que a la hora de definir un problema, ustedes no van a entrar en este detalle fino de la sigma álgebra, no, sino que ustedes van a pensar, ok, y eso es lo que deberían tener asociado. La variable aleatoria a mí me va a entregar más o menos información, depende de cómo yo la defino, ¿ya? Si la defino discreta, mi información va a ser discreta, lo que normalmente puede que esté bien. Si la defino continua, voy a tener muchísima más información de la que necesito. Pero eso me va a hacer que yo tenga que decidir por una buena definición de variable aleatoria. Cuando yo defino eso, la definición de variable aleatoria inmediatamente me termina dando la idea de qué tan informativa o no es la situación que estoy yo analizando, ¿ya? Y las reglas de consistencia que existen me salvan en ese aspecto, en que van a decir que la sigma álgebra generada por esa variable aleatoria va a cumplir con todas las buenas propiedades que yo necesito y yo voy a poder introducir una medida de probabilidad después. ¿Ya? Ese es el formalismo. Entonces ustedes pueden llegar y ocuparlo de esta manera que yo les marcaba acá, ¿ya? Definen X a partir de una definición previa de omega, que en realidad generalmente el omega es lo más fácil de definir, ¿ya? Definen el omega, definen el X les induce la sigma álgebra y después introducen la probabilidad de nuevo. Esto es de acuerdo a la intuición que haya asociada al experimento, ¿ya? En el caso de los dados era un secto, porque los dados asumíamos que no estaban cargados y eso es lo que normalmente uno observa. En el caso de la diana, también es más o menos intuitivo de que hay una cierta chance de apuntarle y una cierta chance de no apuntarle a la diana, y si yo quiero irme, por ejemplo, más al centro de la diana, la probabilidad de apuntarle a un épsilon alrededor del centro es bastante más baja que poder apuntarle a cualquier lado de acá. Si yo quiero, fíjense lo mismo, si yo quiero hacer las preguntas que teníamos antes, si entré en esta zona, ¿ya? Es la probabilidad de, por ejemplo, de la diana menos la probabilidad de esa zona, de esa bola de ahí. Y ahora tiene mucho más sentido lo que habíamos hablado antes, ¿cierto? Es la probabilidad de esta completa de acá menos la probabilidad de esta de aquí, más la probabilidad de esta de adentro, me da la probabilidad del amarillo y del amarillo acá, o lo que nosotros hemos definido como verde. ¿Se fijan?
Si defino esas áreas, inmediatamente estoy en el setup y la forma de pensar que ustedes tienen. Pero ahora lo puedo definir como un continuo, ¿ya? Producto de la definición de variable aleatoria que tomé. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, sí, todo lo que hicimos aquí hoy sí se entiende bien. ¿Ya? Esto debería servir de bastante ayuda para definir, o sea, para hacer la parte de los modelos de la tarea. Y lo otro es que, bueno, aquí aparece como tirar el Dart y todo el cuento, pero esto lo podemos asociar fácilmente, por ejemplo, a un tema de comunicaciones, ¿ya? Por eso, porque es el área mía, lo traje a colación, pero obviamente no es el único. Esto se puede asociar fácilmente a un tema de cobertura de una antena celular, ¿ya? O de un Wi-Fi, donde aquí en el medio está la antena y la potencia se irradia en este caso en un círculo, ¿ya? Y fuera de ese círculo donde te quedas sin cobertura es la probabilidad de quedarse sin señal, y aquí va a tener la probabilidad de tener señal. Pero en el caso de la antena celular es diferente de lo que nosotros vimos con la diana. Tú vas a tener más señal mientras más cerca estés del punto 00, ¿ya? Y mientras más alejado vas a tener menos señal. Entonces tu chance de quedarte sin señal van a ser más altas aquí en el borde que aquí en el centro. Se viene el complemento de lo que acabamos de hablar de la diana. ¿Ya? Pero conceptualmente no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Sí, ¿Preguntas? ¿No? no. No, por ahora no. ¿No hay No, más no, preguntas? por ahora no. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá entonces. Yo le subo el video apenas termine de procesarlo Microsoft. Y nos vemos mañana para ver otro ejemplo más. Y ahora voy a asociar un poco más esto a las probabilidades o sea, no este ejemplo necesariamente, pero lo vamos a asociar más a las probabilidades y vamos a ver el efecto de la probabilidad condicional y todo ese cuento. ¿Ok? Ok, profe. ¿Estén bien? Cualquier cosa me avisan. Ya, si tienen dudas, Gracias, profe. Nada, Chao. gracias.